Comenzamos en un contexto de pandemia. Queremos hablar de educación, desafíos a futuro y presente. Y para hacerlo tengo el placer de saludar por los micrófonos de la emisora de la Universidad Nacional de La Plata al doctor Guillermo Jaime Echeverri, médico científico, fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA y rector de la Universidad de Buenos Aires entre el año 2002 y 2006. Es autor de este gran libro que he leído en el último tiempo, Educación, la tragedia continúa, lo editó Sudamericana. Gran libro para reflexionar sobre la educación. El doctor Jaime Echeverri tiene la gentileza de atenderme a esta hora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto escucharlo. Muchas gracias. Un placer saludarlo y poder charlar con usted. Para mí también, claro. Doctor, leí atentamente su libro, que en principio me llamó a la reflexión porque hablar de la tragedia continúa, si uno se queda en el año 1999 con su clásico libro La tragedia educativa, dice, algo hicimos mal. Para que la tragedia continúe en un país, algo se hace mal. Y varias cosas me quedaron después de la lectura. Usted dice que hay 750.000 jóvenes en la Argentina que no estudian ni trabajan. Eso representa un 24% de los jóvenes, de esa porción de la sociedad. Y mi pregunta es, ¿qué proyecto de país es posible a partir de este primer dato? Yo creo que esa cifra debe ser ya un poco mayor, de modo que la situación es altamente preocupante. Y además, en este contexto en el que hemos vivido durante el último año, muchos jóvenes han quedado fuera del sistema. Uno de los principales problemas que ha traído la pandemia y la crisis educativa que ha generado es el hecho de que muchos jóvenes han abandonado todo contacto con la escuela, inclusive aquellos que llegaron a establecerlo por estos medios de educación a distancia, de medios remotos. Como usted señala, eso es clave, porque depende de la cantidad de gente educada y de la calidad de educación que tenga esa gente, depende el destino, no solo de esas personas, sino del país en su conjunto. De modo que la situación es muy grave, como usted señaló hace ya 20 años, cuando escribí La tragedia educativa, en el año 99, ya señalaba este mismo problema, que yo creo que se ha agudizado en estos años. El libro original nunca fue revisado, siempre se reprodujo el mismo, que se reeditó alrededor de más de 20 veces. Y cuando se cumplieron 20 años, en el 19, el anteaño, me propuse revisarlo, pero al final terminé escribiendo otra cosa, si bien con la misma idea básica y con muchos de los mismos elementos, pero señalaba el hecho de que después de 2 décadas de haber mostrado ese problema, que era por otra parte conocido por todos, la situación seguía igual o incluso había empeorado. Yo creo que lo que explica esto es el desinterés social por la educación. En Argentina no hay interés por la educación, más allá de lo que se dice en los discursos, pero en los hechos concretos ese interés no se ve. Eso no quiere decir que no haya interés por la escuela, por las instituciones, la gente quiere que sus hijos vayan, pero no les interesa tanto el conocimiento concreto que allí adquieren, sino que tengan la certificación de haber hecho eso, de haber pasado por esa etapa para hacer algo en el futuro. Yo he hablado muchas veces de la constante postergación que es la educación argentina, porque muchos teóricos, muchos expertos señalan que lo único que funciona bien es la educación inicial, el jardín de infantes, porque después el resto es todo para adelante, es decir, el secundario hace lo que no hizo la escuela primaria, la universidad se ha secundarizado, en fin, siempre es como una pateo hacia el futuro, hacia adelante. Por eso el auge de los posgrados, que no, lo que no hace la universidad, los posgrados. En alguna oportunidad hablé de que al sistema cuaternario de los posgrados sucedería el sistema quintario, es decir, algo más, siempre es más adelante. De modo que yo creo que hay un gran déficit. La educación argentina tiene, en mi opinión, 3 o 4 problemas fundamentales. El primero es que tenemos muy poca gente educada.
Fíjese que por la Fuerza de Trabajo Argentina hay alrededor de un 12 a 14% de personas con educación universitaria completa. En los países desarrollados eso es del 30%, en Corea es 45%. En fin, nos falta gente con educación. Hay una gran desigualdad en la distribución de la educación. La gente de menores recursos recibe muchos menos años de educación que los de mayores recursos, obvio. Y además hay graves problemas de calidad. Todas las investigaciones que se han realizado, tanto en el país como las internacionales, muestran los serios problemas que tienen aún aquellos que han tenido la fortuna de educarse. Claro. De modo que ahí tenemos 3 o 4 que son para mí los problemas fundamentales. Y el núcleo, en mi opinión, de eso es ese desinterés social por la educación, la falta de reconocimiento de la crisis que atravesamos. Por eso es que yo he tratado de apelar recurriendo a títulos dramáticos como de la tragedia, que en realidad más bien espanta que atrae a los lectores, y me parece que es la manera de advertir el grave problema que estamos enfrentando. Usted hablaba de títulos dramáticos y yo me quedé con un concepto dramático del libro. Usted habla de los jóvenes y la confusión moral, que lleva al relativismo sobre el conocimiento, y usted habla también de otro concepto que le pido que me desarrolle, que es el conservacionismo moral. ¿A qué refiere con esa idea del conservacionismo moral llevada a la educación? Sí, la idea del relativismo fundamentalmente, el hecho de que, bueno, que todo es posible, que no hay nada, no hay nada mejor y otra cosa peor, el hecho de evitar el esfuerzo, el trabajo. Educarse es un trabajo, un esfuerzo. Cualquiera que ha aprendido algo sabe que le costó un esfuerzo personal, por supuesto, interesado por los docentes, apoyado por los padres en las etapas iniciales, pero un esfuerzo personal, es un trabajo, no es algo que uno pasivamente está allí y ya lo adquiere. Y eso yo creo que es una idea que hoy ha entrado en crisis. Hoy lo que se busca es complacer a los estudiantes, porque hay como un pacto tácito entre los estudiantes y sus familias, que no los molesten, ¿no? Así que los chicos no sean molestados y que a su vez no molesten, que lo menos posible y el menor contacto posible. Tal vez uno de los beneficios, unos aspectos beneficiosos que ha traído esta situación de la pandemia es que las familias han tomado una mayor conciencia acerca de la importancia de la educación. Al menos han valorado más la tarea que hacen los docentes al comprobar lo difícil que es cuando han tenido que apoyar cotidianamente a sus hijos en esa tarea. Y eso me parece a mí, reitero, que es uno de los beneficios que ha traído, porque yo lo señalaba y ahora con muchos más datos, porque hay muchas más evidencias en las últimas 2 décadas que han transcurrido, la gente no percibe que esta crisis le afecte. Fíjese, si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 60-70% de los padres dice que la educación está regular, mal, muy mal, vale decir que la gente percibe que hay una crisis. Ahora bien, si esos mismos padres usted le pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% de los padres les contesta que están satisfechos o muy satisfechos con la educación de sus hijos. Vale decir que la gente percibe que hay una crisis, pero piensa que por un milagro esa crisis no les ha afectado. Le ocurre a otro. Claro, que le ocurre a otro. Y como uno se ocupa poco de lo que le pasa a los otros, yo creo que eso explica mucho. Insistido en eso, porque creo que eso explica mucho de lo que nos sucede. Es más, en las investigaciones sobre estas cuestiones, muchas han sido continuadas por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, se les pregunta a los padres si cambiarían a sus hijos de escuela para mejorar la calidad de educación que reciben. Y el 80% de los padres contesta que no los cambiaría. Están todos contentos. Están satisfechos los que van a escuela de gestión estatal, los que van a escuela de gestión privada, los que van a escuela primaria, escuela secundaria, los ricos y los pobres. Vale decir que la gente en general está satisfecha con la educación que están recibiendo los hijos. Lo escucho con atención y estoy ahora en la página 145 de su libro. Usted dice una cosa que me llamó a la reflexión cuando lo leí. Dice: los dirigentes traicionan a la sociedad porque dejan de ser el referente ejemplar para el resto de los ciudadanos. Si uno piensa que los dirigentes surgen de la sociedad, ¿qué dirigencia tenemos en función de la educación que tenemos? Bueno, eso es difícil de responder. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo con eso que digo. Los dirigentes no miran esa función de ejemplo que tienen.
tenemos confirmaciones cotidianas de eso. No se dan cuenta de la trascendencia que tiene lo que hacen y lo que dicen. Muchas veces a mí me preguntan si la decadencia educativa se debe a que los gobiernos, las autoridades en general, lo que quieren es que la gente esté lo menos educada posible para así manejarla mejor. Y yo eso contesto que ojalá fuera así, porque eso haría pensar que consideran que eso es un tesoro que no quieren compartir con los demás. Y los invito a todos a que piensen en los hijos de los dirigentes, que van a ver que en general son bastante peores que los padres. Los ejemplos se los dejo a ustedes. Pero en general esa idea me parece importante. La gente en la educación no es valorada. El conocimiento no es valorado. Vivimos una sociedad que más bien privilegia lo emocional que lo racional. Y bueno, y así estamos. Precisamente muchas de las cosas que vemos se deben a eso, a esa falta de formación de la gente. Usted dice en un momento de su libro, La educación, la tragedia continúa, el esfuerzo intelectual es para gente rara. Esta idea de por eso. Pensar es para gente rara. Y pensar es para la gente común, es fundamental. Claro. Las cualidades que nos han traído hasta acá ha sido la imaginación y la reflexión. La gente imaginaba cosas, imaginaba mundos y después pensaba sobre eso. Y esas cualidades hoy no están siendo estimuladas. Sarmiento vio muy claramente el problema Sarmiento advirtió en su época que los derechos civiles habían avanzado muchísimo, que la gente, que todos tenían la posibilidad de expresarse en las sociedades democráticas que se estaban constituyendo, y él decía que era bienvenido ese avance, pero que para ejercerlo era necesario contar con una formación adecuada, porque la suerte de todos estaba en manos de cada una de las personas que tenía que ser lo mejor educada posible. De ahí viene esta idea de educar al soberano, ¿no es cierto? Es muy importante su recuerdo, teniendo en cuenta que el próximo 15 de febrero se cumplen 210 años del nacimiento de Sarmiento. Le iba a preguntar por eso y se adelantó, así que le agradezco esta sintonía. El principal cambio que hay entre su primer libro, La tragedia educativa, y Educación, la tragedia continúa, es el avance digital, uno de los cambios más trascendentes en la educación. Mi pregunta en ese sentido es, doctor Jaime Etcheverry, ¿qué rol le asigna todavía usted al libro de papel, con tapa, con solapa, en lo que es la formación del ciudadano que se necesita para el futuro? ¿Cuánto pesa hoy, en términos simbólicos, una biblioteca? Yo creo que pesa muchísimo. Fíjense que los resultados de las pruebas internacionales, y también las nacionales, pero se ha estudiado mucho en las pruebas internacionales, la prueba PISA, por ejemplo, y en otras, la cantidad de libros que hay en la casa de los chicos influye directamente en el rendimiento. Y eso tiene que ver porque el libro tiene una propiedad, una connotación que tiene que ver con esas cualidades de las que yo le hablaba antes. La idea de imaginar, de pensar, está muy relacionada con el tiempo lento. Los humanos vivimos en el tiempo rápido, que cada vez es más rápido, más nos deslizamos por la superficie de las cosas, pero además es un tiempo lento, en el que nos permite precisamente eso, imaginar, reflexionar, que nos permite adentrarnos en un problema. Y el libro es una de las mejores puertas de entrada para ese tiempo lento. Todas las creaciones humanas son producto de ese tiempo lento. Tanto la ciencia como el arte es producto de gente que imaginó, que pensó, que dedicó su tiempo a la reflexión, y eso me parece que no está lo suficientemente estimulado. Creo que es un error, creo que los chicos tienen derecho a ingresar ese tiempo lento, que es el tiempo, reitero, de la creación, porque si no estaremos formando muy buenos consumidores, pero no estaremos formando buenos creadores, y los chicos tienen derecho por lo menos a conocer la existencia de ese otro tiempo, además de sumergirse como lo estamos haciendo, como nos estamos estimulando en la banalidad, la superficialidad, la grosería que les mostramos todos los días. Doctor, algunas pocas preguntas más y le agradezco mucho su tiempo. Usted habla del respeto en el libro, ¿no? Y se me ocurrió pensar, corríjame, por ahí es un error, pero ¿no sería correcto pensar el respeto como herramienta para la educación ética del ciudadano? Sí, la educación ética en general es derivada del ejemplo. Es inútil que uno le diga cómo debe ser si no lo ve ser en la realidad. De modo que esas apelaciones a la formación ética y a la teoría de la ética me parecen muy importantes, pero lo más importante es el ejemplo, que eso se vea
actuar en la realidad concreta. Así que yo creo que los padres y los docentes tienen que ser conscientes de esa función de ejemplos a la que nos referíamos antes, que tiene cada cosa que hacemos frente a los chicos. Uh-huh. Yo, además de leer el libro, leí la bibliografía que usted no solamente cita, sino que recomienda, y me encontré con clásicos. Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, Antonio Gramsci, Giovanni Sartori. ¿Qué importancia tiene leer a los clásicos para entender el presente, doctor Jaime Echeverry? Fundamental, por algo son clásicos, porque tienen algo que decirle a las distintas generaciones. Eso es fundamental, la educación tiene que basarse en eso. Por eso tiene una dimensión histórica importante. Cuando hablan de que la educación tiene que ser referida solo al presente, creo que es un error. Creo que hay que también tener la capacidad, por supuesto, de analizar el presente, pero para eso hay que darle herramientas. Y no hay mejores herramientas que lo que las mejores mentes han pensado, que han reflexionado y nos han dejado eso como legado. Por eso la educación tiene una dimensión de herencia muy importante, que hoy es rechazada, porque parece que es como una imposición. Al contrario, es un regalo, es un don, es un derecho que tienen los chicos, los jóvenes, a ser puestos en posesión de esa herencia que les pertenece. Después harán lo que quieran con la herencia, pero desde ellos hay que mostrársela, y esa es la tarea fundamental de los docentes, de los padres y los docentes. La última, ahora sí, una reflexión en función de este tiempo de pandemia. Llevamos más de un año de pandemia de COVID-19. No hubo presencialidad en las escuelas, tampoco lo hubo mayoritariamente en las universidades. ¿Qué le queda como saldo de algo que todavía está transcurriendo, pero que se consumió la presencialidad, el espacio físico de la escuela como lugar de formación y sociabilidad de los alumnos? ¿Qué le queda de esto que estamos transcurriendo, pensando en que sin duda esta pandemia va a tener consecuencias en el ámbito educativo? Ya las está teniendo y sin duda va a impactar todavía más en el futuro. Sí, creo que va a tener graves consecuencias. Hay ya muchos estudios en torno a esta cuestión que muestran la pérdida individual y social que significa esto. Yo creo que ha quedado demostrado también que la tarea directa de personas que interactúan con personas, esa tarea yo creo que es irreemplazable. Los maestros no van a desaparecer, contrariamente a los augures de la revolución tecnológica. Y ya ha quedado demostrado. Cualquiera que ha tenido experiencia ve las dificultades, los problemas que trae. Eso no quiere decir que no es un complemento, que no sea útil, que ha dejado también muchas experiencias interesantes, que ha expandido nuestra posibilidad de comunicación, pero la relación directa de los maestros, los alumnos con sus maestros, yo creo que es fundamental. Y creo que hay que, en la medida de lo posible, cuando estén tomadas todas las medidas, todas las precauciones, es necesario volver a establecer ese contacto de los chicos con sus maestros en todos los niveles, inclusive en la universidad, que es donde menos se ha notado, porque bueno, ya se trata de gente más preparada, con más elementos, que puede aprovechar más fácilmente este modo de comunicación, inclusive allí el contacto con los otros, más allá de las tareas de socialización. Hoy se habla mucho de toda la crisis, la pérdida emocional y de contacto de los chicos, que es evidente, ¿no? Pero me parece que se habla poco del conocimiento, que es el objetivo central, porque la socialización se puede hacer en otros ámbitos, en un club, pero la escuela tiene una función importante, y a eso me refería cuando al principio hablábamos del desprestigio de lo intelectual, de las herramientas para pensar, que es lo que efectivamente da la escuela, ¿no? Así que creo que nos van a quedar muchos elementos para advertir la importancia que tiene esto que es considerado como antiguo. Pareciera ser que lo moderno, por ser actual, ya de por sí es mejor. No necesariamente. En algunos aspectos es mejor, en otros no lo es. Así que yo creo que hay cosas que a lo mejor ya encontramos cómo hacerlas bien. Y por todo eso que usted dice, es que es más importante hoy mirar la pantalla de un celular que un cuadro de Rembrandt en Ámsterdam. Bueno, por eso elegí esa imagen, precisamente porque me parece que resume muy bien en la portada del libro, que me resume muy bien eso, esos chicos que están frente a una obra considerada como una obras cumbres de la pintura
del arte universal, en vez de mirar el cuadro, están mirando sus celulares. A propósito de esas fotos se hicieron muchas críticas, porque muchos decían que en realidad lo que estaban haciendo era estudiar el cuadro a través del celular. Bueno, cualquiera sea la explicación. O que estaban jugando a TikTok con el TikTok, o estaban mirando detalles de la obra. Lo importante era tener la oportunidad de estar frente a esa creación y dedicarse a otra cosa. La experiencia directa hoy se está perdiendo, y yo creo que los chicos tienen derecho a que no se pierda. Doctor Guillermo G.M. Echeverri, un placer charlar con usted. Era una nota que me debía como profesional, que me debía como conductor de este espacio. Menciono nuevamente su último libro, Educación, la tragedia continúa. Lo editó Sudamericana, lo leí. Fue un placer poder presentarlo y espero podamos charlar en otro momento. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a sus órdenes todas las veces que quiera. Muchas gracias, buenas noches. Derecho de autor, periodismo con propiedad intelectual.